Clara llevaba horas observando el paisaje pasar por la ventanilla del tren. Una sucesión interminable de campos desiertos y árboles desnudos que parecían extenderse hacia el olvido. Había un peso en su pecho que no podía ignorar, una mezcla de ansiedad y esperanza que la había mantenido despierta durante todo el trayecto. En su bolsillo, la carta de su hermano, escrita con una urgencia que aún podía sentir al tocarla, contenía las únicas palabras que habían logrado sacarla de la ciudad. La tienda de don Emiliano tiene las respuestas. El tren llegó al pueblo con un chirrido de metal oxidado, un sonido que pareció desgarrar la densa quietud de la noche. Clara bajó al andén desierto, donde el viento cortaba como cuchillas de hielo. Ajustó su abrigo mientras el tren se alejaba, su estruendo desvaneciéndose en la distancia, dejando tras de sí un silencio tan profundo que podía escuchar el eco de su propia respiración. Apenas sus botas tocaron el suelo húmedo, un escalofrío la recorrió. No era solo el frío, había una presencia en el aire, algo invisible que se escondía entre las sombras del andén, como si estuviera esperando a que Clara diera un paso en falso. Había venido por su hermano. Había desaparecido semanas atrás, dejando solo esa carta, y Clara estaba decidida a encontrarlo, aunque eso significara enfrentarse a los oscuros misterios que parecían envolver ese lugar olvidado por el tiempo. Ajustó el agarre en su maleta, respiró profundamente y se repitió en su mente las palabras que la habían llevado hasta allí. La tienda de don Emiliano tiene las respuestas. El pueblo, envuelto en una bruma densa, parecía congelado en el tiempo. Las farolas parpadeaban y las sombras danzaban tras las ventanas de las casas, proyectando siluetas inquietantes. Clara notó el silencio opresivo, como si algo estuviera observándola desde las sombras. Cuando llegó a la tienda de antigüedades, fue recibida por la campanilla de la puerta y un aroma a barniz y madera vieja. Entre los estantes abarrotados, algo destacó: una fila de marionetas colgadas en la pared trasera. Cada una tenía un rostro único, tallado con un detalle escalofriante, y sus ojos de cristal parecían seguirla. Entonces apareció don Emiliano, un anciano amable, de movimientos lentos y voz suave. Escuchó su historia con interés y le mostró la marioneta que había comprado su hermano, una figura grotescamente hermosa, con un semblante neutral y ojos que parecían vivos. Era su favorita, dijo don Emiliano, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Clara llevó la marioneta consigo a la posada, incapaz de ignorar el impulso de entender qué había sucedido. Esa noche, la colocó en una silla frente a la ventana, donde la luz de la luna la bañaba. Por un momento, creyó escuchar el leve crujido de las cuerdas, pero lo atribuyó al cansancio. El sueño la envolvió como una niebla pesada. En su mente, apareció un escenario oscuro iluminado por una luz espectral. Allí estaba su hermano, suspendido en el aire por cuerdas invisibles que se tensaban y retorcían como serpientes. Su cuerpo se movía en espasmos forzados, incapaz de resistirse, mientras su rostro mostraba una desesperación congelada. Desde las sombras, una figura alta y distorsionada, formada de cuerdas enredadas, tiraba de los hilos con movimientos precisos. Cuando alzó el rostro, Clara vio unos ojos vacíos y una boca torcida en una sonrisa imposible, mientras una risa gutural y estridente resonaba en el aire, llenándola de un terror indescriptible. Intentó llamarlo, pero su voz no salía. Cada palabra se ahogaba en su garganta. La risa resonó más fuerte, y cuando la figura alzó el rostro, Clara despertó con un grito ahogado, empapada en sudor frío, mientras el eco de esa risa seguía vibrando en su mente, como si aún estuviera dentro del sueño.
La marioneta no estaba donde la había dejado. La encontró al pie de su cama, con las cuerdas enredadas y una de sus manos extendida hacia ella, como si estuviera intentando alcanzarla. A medida que investigaba, Clara descubrió un patrón inquietante. Las marionetas de don Emiliano habían pasado por manos de varias personas que ahora estaban desaparecidas. En el archivo del pueblo encontró recortes de periódicos antiguos, todos relatando historias similares. Los desaparecidos siempre hablaban de visiones antes de esfumarse, de susurros en la noche y de una presencia que los seguía. Volvió a la tienda para confrontar a don Emiliano. Él no negó nada. Las marionetas no son simples juguetes, explicó con su sonrisa habitual. Son espejos del alma. Tu hermano buscaba respuestas y las encontró, aunque no le gustaron. Cuando Clara exigió saber dónde estaba, don Emiliano simplemente señaló la marioneta en su mano. «Está aquí», susurró, como parte del escenario eterno. Esa noche, Clara tuvo un sueño más claro, más real. Estaba en un escenario oscuro, rodeada por decenas de figuras que colgaban de cuerdas. Reconoció a su hermano entre ellas, con una mirada de terror congelada en su rostro. En el centro, una figura imponente, hecha de madera y cuerdas, tiraba de los hilos con movimientos precisos. Era don Emiliano, pero no como lo conocía. Su sonrisa era más amplia, sus ojos más brillantes, y su cuerpo se retorcía como si estuviera compuesto de miles de cuerdas entrelazadas. «El espectáculo debe continuar», dijo, su voz reverberando en el vacío. Clara, al despertar, decidió destruir la marioneta, convencida de que liberar a su hermano significaba destruir el objeto que lo contenía. Pero cuando la rompió, un dolor punzante la atravesó, como si algo invisible estuviera desgarrándola desde adentro. Al mirar su reflejo en el espejo, vio pequeñas cuerdas brotando de sus extremidades, moviéndose como si alguien tirara de ellas desde el otro lado. Corrió de vuelta a la tienda, con la desesperación golpeándole el pecho. La puerta estaba entreabierta, y el interior parecía más oscuro que antes, como si la tienda misma hubiera cambiado. Al entrar, notó el silencio, un vacío absoluto que parecía tragarse hasta el sonido de sus pasos. Las marionetas colgaban de las paredes, pero ya no eran las mismas. Sus rostros, torcidos en muecas de terror y dolor, parecían querer escapar de sus propios cuerpos. Algunas tenían ojos que brillaban con un destello húmedo, como si estuvieran a punto de llorar, mientras sus bocas abiertas en gritos silenciosos parecían susurrar algo incomprensible si las mirabas el tiempo suficiente. Algunas giraban lentamente, como si algo invisible las estuviera moviendo. Una sensación de opresión llenó el aire, y el olor a barniz viejo y madera quemada la hizo retroceder un paso. Entonces lo vio, una nueva marioneta, colocada en el centro de la pared. Era su hermano, con los mismos ojos aterrados que había visto en su sueño. Las cuerdas que lo sostenían parecían vivas, vibrando con una energía oscura. Don Emiliano emergió de las sombras, pero ya no era un anciano amable. Su cuerpo ahora era completamente de madera. Sus extremidades eran cuerdas que se extendían por la tienda, controlando cada objeto a su alrededor. «¿No lo entiendes?», dijo, su voz resonando como un eco infinito. «Todos somos parte del espectáculo, y ahora tú también lo serás». Las cuerdas de las marionetas comenzaron a moverse, rodeándola como serpientes vivientes. Intentó resistirse, pero la fuerza invisible era demasiado poderosa. Antes de perder la conciencia, vio cómo su reflejo en el espejo mostraba una versión de sí misma con una sonrisa grotesca, idéntica a las marionetas que colgaban en la tienda. Al día siguiente, la tienda permaneció cerrada,
Pero algo había cambiado. Las marionetas colgaban en silencio, inmóviles, como siempre. Sin embargo, quienes pasaban cerca juraban escuchar un leve crujido de cuerdas y un susurro indistinguible, como una voz que se arrastraba desde las profundidades. Entre las figuras había una nueva marioneta en el centro, con los mismos ojos de Clara, llenos de un terror congelado, atrapada en una sonrisa grotesca que parecía moverse si la mirabas demasiado tiempo. Por las noches, el pueblo resonaba con risas apagadas y el tenue sonido de cuerdas tensándose, como si algo o alguien estuviera ensayando un espectáculo que nunca terminaba. Y en las noches más oscuras, el pueblo se llenaba de risas susurrantes, cada vez más cerca, y el leve crujido de cuerdas tensándose, como si el espectáculo estuviera esperando su próxima víctima.